Toda la programación se resume en 3 conceptos: procesos, repeticiones y condiciones. ¿Entendieron? ¡Hey, bro! ¿Todo bien? Soy Use y este es mi canal de programación de videojuegos. Y este es el profe. Vea usted, ahora el invento es cogerse las ideas de otros canales. Les mandan cáscara. Iba a hacer un tutorial para retrasados, pero ese no es mi estilo, así que decidí hacer un tutorial para no tan retrasados. Eso no es como si fuera lo mismo. No, si ellos pueden encender una computadora y ver videos es porque no son tan retrasados. Empecemos instalando C#, que es el lenguaje de Unity. Así que, ¡comencemos! ¿Y para qué me ponen ese fondo negro ahí? Esto parece casa de brujería. Mejor explicaba yo con mi tablero que no sé ni dónde me lo echaron. Inicialmente descarga Visual Studio Code, o Code como le quieras llamar. Luego descomprime el archivo zip. Luego descarga el .NET Core. Haz doble clic sobre el instalador y sigue los pasos. Abre Visual Studio Code. Haz clic sobre el botón de extensiones e instala la extensión C#. Asegúrate que es la original de Microsoft. Ve al menú Archivo, Abrir, y crea una nueva carpeta llamada Tutorial. Ve al menú Terminal, Nueva Terminal, y escribe la siguiente orden: .NET New Console. Con esto creamos un nuevo proyecto de C#. Y ahora, para comprobar que todo está correcto, escribe .NET Run. Y si todo salió correctamente, obtendrás el mensaje Hello World en la terminal. Haz clic sobre program.cs y tal vez te aparezca el mensaje donde se requieren agregar aditamentos para depurar el proyecto tutorial. Haz clic sobre Yes. Ahora haz clic sobre el botón Depuración y asegúrate de escoger .NET Core Launch Console. Haz clic en la línea 9 para agregar un punto de depuración y luego presiona el botón de Play. Ahora presiona el botón Step Over o F10 y obtienes el mensaje Hello World. Con esto confirmamos que Visual Studio Code está listo para usarse. Voy a organizar, o más bien desorganizar un poco, la estructura del código solamente para facilitar la presentación de este video, pero en condiciones normales tú dejarías todo tal cual como está. Borremos la línea que imprime el mensaje Hello World. Los procesos incluyen el almacenamiento de datos en variables, así como las operaciones matemáticas, entre otros. Las variables son espacios en memoria donde almacenamos datos. Las variables empiezan por una letra o un guión bajo, y pueden estar seguidos de más letras o más guiones o incluso números. Estas son formas correctas de nombrar variables. En cambio, esto es incorrecto. Ahora vamos a declarar una variable de tipo entero. Simplemente escribe la palabra int, entero en inglés, y el nombre de la variable, seguido de punto y coma. Todas las instrucciones terminan en punto y coma. ¿Entendieron? Luego inicializamos la variable puntaje con un valor entero. Escribimos puntaje, el operador de asignación, que es un igual, un número cualquiera, 24, seguido de punto y coma. Lo correcto es decir que a la variable se le asigna el valor de 24. Aunque es común que los programadores digan puntaje igual a 24. Esta juventud de ahora. Esas cosas no se escuchaban en mis tiempos. Aunque también podemos declarar la variable y asignarla en un solo paso. Haz clic para crear un breakpoint. Luego haz clic sobre el botón depuración. Asegúrate que estamos usando .NET Core Launch Console y vamos a correr el programa paso a paso. En la parte izquierda nos aparecen las variables del programa y efectivamente podemos comprobar que el puntaje es de tipo entero e inicialmente vale 0. Pero al presionar F10 para ir al siguiente paso, la variable queda valiendo 24, que es el valor con que la habíamos inicializado. Presiona Stop para detener la ejecución. Sigamos probando con otra variable. Por ejemplo, puntaje anterior, 56. No olvides el punto y coma. Agregamos otro breakpoint, corremos el programa paso a paso, ahí aparecen las dos variables. Inicialmente están en 0, en el siguiente paso puntaje anterior vale 56 y en el paso siguiente puntaje vale 24. Aparte de asignar valores,
También podemos ejecutar operaciones matemáticas. Por ejemplo, creamos una variable total que almacene el puntaje más el puntaje anterior. No olvides el punto y coma. Y al ejecutar el programa, efectivamente comprobamos que puntaje anterior vale 56, puntaje 24 y el total de ambas da 80. Ahora, las variables no necesariamente tienen que ser enteras. También podemos utilizar el tipo de dato float, que significa punto flotante, y sirve para almacenar valores numéricos con punto decimal. Por ejemplo, el puntaje anterior le asignamos 56.17. Enseguida Visual Studio Code se quejará diciendo de que le falta una f al número, y pues los valores de tipo float requieren esa f, así que agrégala. Puntaje 24.8f, y al ejecutar el programa nos damos cuenta de que puntaje anterior vale 56.170876. Te estarás preguntando que de dónde rayos salieron todos esos decimales si tú nada más escribiste .17. Y esto es debido a que el tipo de dato float no almacena números exactos, sino aproximados. Ustedes ni siquiera saben explicar la cosa bien hecha. En computación, los datos flotantes se almacenan utilizando el estándar IEEE 754. ¿Entendieron? Regresemos al tipo de dato entero. Ahora hagamos un experimento duplicando el total. Llegamos al punto en que la variable total vale 80, pero al ejecutar la última instrucción, vemos que cambia a 160, lo cual es correcto. Ahora dividamos por 4. 80, 160 y 40, que viene siendo la cuarta parte de 160, lo cual es correcto. En computación, el signo de multiplicación es un asterisco, y la división se representa por una barra. Tal vez sea confuso ver una variable igual a la misma variable junto con otra operación, pero recuerden que esto no es igualdad, sino asignación. ¿Entendieron? Ahora este total igual a total por 2 lo podemos resumir utilizando sobrecarga de operadores. Es decir, cambiamos total igual a total por 2 y en lugar de ello escribimos total por igual 2. Lo mismo podemos hacer con la división y obtenemos exactamente el mismo resultado. También está el tipo booleano. Se escribe bool. No tiene mayor misterio. Las variables de este tipo solamente pueden guardar dos valores: verdadero o falso. También está el tipo de dato string o cadena de caracteres. Las variables de este tipo almacenan texto. En computación, las mayúsculas son diferentes a las minúsculas. ¿Entendieron? Una operación interesante que podemos realizar es la concatenación, es decir, agregar más caracteres al texto. En este ejemplo tenemos el texto "el puntaje total es", un espacio, y le estamos concatenando el valor de la variable total, no como número, sino como texto. Aprovechemos y agreguemos un signo de admiración al final del texto. Las variables solamente pueden almacenar un único valor a la vez. Para almacenar un conjunto de valores utilizamos un arreglo. Un arreglo contiene un conjunto de variables contiguas en memoria y apuntadas por subíndices. Estos subíndices comúnmente empiezan por 0, aunque hay lenguajes en donde empiezan por 1. ¿Entendieron? Veamos este concepto a través de un ejemplo. Imagínate que en un juego tienes una serie de cofres y cada cofre contiene una cantidad de dinero. Para almacenar esta información en memoria, utilizamos un arreglo. Definimos el tipo de dato entero, puede ser un arreglo de cualquier tipo, corchetes, el nombre de la variable, asignación y entre llaves la cantidad de valores. Y finalizamos con punto y coma. Veamos cómo luce esto en memoria. En C#, los arreglos empiezan por 0. Es decir, el índice 0 contiene el valor de 3, el 1, 10, el 2, 5, el 3, 7 y el 4, 50. Ahora cambiemos el primer elemento por 20. Para ello accedemos al índice 0, que es el primero, y le asignamos el valor de 20. Y al ejecutar el programa, efectivamente comprobamos que ahora el primer elemento vale 20. Ahora cambiemos el quinto elemento por -3. Y efectivamente el quinto elemento, el número 4, ahora contiene -3. También podemos asignar variables o incluso
valores guardados en el mismo arreglo. Como ves en este ejemplo, al índice 1 le asignamos el valor del índice 4, que es -3. Los arreglos tienen el inconveniente de ser de tamaño fijo. Una vez definido un arreglo de 5 elementos, ¡así se queda! No se puede redimensionar. Por ello existen las listas, las cuales funcionan de manera similar a los arreglos y se pueden redimensionar. ¿Entendieron? Por ejemplo, vamos a crear una lista de cofres. Escribimos list, el tipo de dato entero entre mayor y menor que, el nombre de la variable, lista cofres, asignación, la orden new, que sirve para reservar espacio en memoria, y luego list, nuevamente entre mayor y menor int, abre y cierra paréntesis, y entre llave los elementos de la lista, finalizado por punto y coma. Notarás que Visual Studio Code enseguida se quejará diciendo de que no entiende lo que es list. Y es porque debemos agregar en la parte superior using system collections generic. Ahora veamos cómo luce la lista en memoria. Y como puedes observar, el contenido no es muy diferente de un arreglo, con unos datos adicionales, como la capacidad y la cantidad de elementos, entre otros. Al igual que los arreglos, las listas comienzan por 0. Lo interesante de las listas es que podemos insertar elementos. Por ejemplo, insertemos el valor 100 en el índice 0. Al correr el programa, vemos que el índice 0 contiene el valor 5. Y al ejecutar la siguiente instrucción, ahora contiene el valor 100 y la lista aumentó de tamaño. Ahora agreguemos el valor 888 en la posición 3, la cuarta. Corremos el programa, insertamos 100 en la primera posición y ahora la posición número 3, la cuarta que contiene un 7, ahora pasa a contener el 888 y nuevamente la lista ha crecido de tamaño. También podemos quitar elementos. Por ejemplo, quitemos el elemento que está en la posición número 5. Vemos que en la posición 5 se encuentra un 4, pero al ejecutar la instrucción desaparece y la lista se reduce de tamaño. Los subprocesos, también conocidos como funciones, subrutinas, métodos, procedimientos o subprogramas, son pequeños programas que permiten modularizar el código y de esta forma simplificar su complejidad. Además, pueden ser invocados desde distintos puntos del programa. ¿Entendieron? ¿Recuerdas el puntaje y el puntaje anterior del principio del video? Imagínate que queremos aumentar el puntaje en 10, puntaje igual a puntaje más 10, o con sobrecarga de operadores, puntaje más igual 10. Y ahora imagínate que antes de aumentar el puntaje en 10, guardamos el contenido en la variable puntaje anterior, esto para que no se nos pierda. Y ahora imagínate que tenemos que hacer esta operación varias veces en el programa. Entonces, para no escribirlo todas esas veces, podemos utilizar una función, que no es más que un subprograma o un conjunto de procesos al que le asignamos un nombre. Y lo definimos de esta forma. Void, el nombre de la función, aumentar puntaje, abrir y cerrar paréntesis y abrir y cerrar llaves. Dentro de las llaves escribimos el código que queremos que ejecute la función. Ahora, en lugar de estar escribiendo todo ese código, simplemente nos limitamos a llamar la función aumentar puntaje, seguido de abrir y cerrar paréntesis y terminamos en punto y coma. Para este caso, la función aumentar puntaje solamente contiene 2 líneas, pero puede llegar a contener 10 o 20 líneas, entonces esto hace que nuestro programa sea más modular y más fácil de entender. Las repeticiones, también conocidas como ciclos, bucles o loops, son instrucciones que repiten código un determinado número de veces, o hasta que se cumpla cierta condición, o incluso indefinidamente. Haz de cuenta que tenemos que incrementar una variable entera de 1 en 1. Para ello usamos contador igual contador más 1 o con sobrecarga de operadores contador más igual 1. Incluso si el incremento es solamente de a 1, podemos utilizar la forma abreviada más, la cual tiene el mismo efecto. Ahora repitamos este incremento muchas veces. Cada vez que queramos este incremento tenemos que escribir exactamente la misma instrucción. ¿No hay una forma automatizada de repetir esto? Sí la hay. Si escribimos la orden while entre paréntesis true, todo lo que esté entre llaves se va a repetir indefinidamente. Y así hemos creado un ciclo infinito. Es decir, esto no termina nunca, pero con pocas líneas logramos el mismo comportamiento. Ahora, ¿hay alguna forma de hacer que este ciclo se detenga? Sí, pero antes veamos lo que es una condición. Las condiciones ejecutan diferentes operaciones de cómputo.
alterando el flujo del programa según el resultado de una operación booleana, es decir, verdadero o falso. En otras palabras, permiten que el programa tome una decisión. ¿Entendieron? Imagínate que en tu juego tienes una determinada cantidad de vidas. Según esa cantidad, deseas mostrar el mensaje de continuar o el mensaje de Game Over. Esto lo podemos lograr con ayuda de la condición if, en español si condicional. Para ello escribimos if, entre paréntesis, una condición que cuando sea verdadera ejecutará el código entre llaves. Luego escribimos else y entre llaves se ejecutará el código cuando la condición sea falsa. Ejecutemos este ejemplo para ver qué sucede. La condición es que la cantidad de vidas sea mayor que 0 y como la cantidad de vidas vale 3, 3 es mayor que 0, el código que está entre las llaves de if se ejecuta y mensaje vale continuar. Ahora cambiemos la cantidad de vidas a cualquier otro valor, por ejemplo, -1. Como la cantidad de vidas es -1 no es mayor que 0, es decir, la condición es falsa, el código entre las llaves del if no se ejecuta. En cambio, se ejecuta el código que está entre las llaves del else. Por lo tanto, el mensaje es Game Over. Hasta la vista, baby. Regresemos al ciclo while. Mientras. Este ciclo se ejecutará mientras la condición que está entre paréntesis sea verdadera. Apenas esta condición sea falsa, el ciclo se rompe y deja de ejecutarse. Establezcamos que la condición sea que el contador es menor que 5. Es decir, mientras el contador sea menor que 5, lo que sea que esté entre las llaves del while se repetirá. Inicialmente el contador está en 0, se incrementa a 1. ¿Y qué pasó? 5 no es menor que 5, la condición es falsa, el ciclo se rompe y el programa continúa, pero como no hay más nada, el programa termina. Además de while, hay otro ciclo llamado for, que sirve exactamente para lo mismo, solo que entre paréntesis podemos especificar una inicialización, luego una condición y luego un incremento separados por punto y coma. Entre llaves se escriben las instrucciones que deseas que se repitan. Ejecutamos el programa y vemos que efectivamente la variable contador va desde 0 hasta 4, porque la condición es estrictamente menor que 5. Incluso podemos hacer que el contador vaya de 2 en 2 y hagamos que la condición sea menor que 10. Y observamos ahora que la variable arranca en 0, 2, 4, 6, 8 y el ciclo llega a su fin. Si quisiéramos que la variable llegue hasta 10, cambiaríamos la condición a menor o igual que 10. Y efectivamente ahora la variable llega hasta 10. Espero que hayas aprendido algo de programación y si quieres aprender más, nos vemos en el próximo tutorial de Unity para no tan retrasado. Vea usted el cuentico ese de lo retrasado. ¡Nos vemos, pro! Esta juventud de ahora.